Shalom, shalom con todos, muy buenos días. Que la paz de nuestro Abacados esté con ustedes. Que podamos en este día, en esta semana que empezamos semana laboral, porque empezamos ayer la semana en el calendario bíblico, seguir alistándonos. Ya estamos a pocos días de Shavuot, Pentecostés, el cumplimiento de la promesa, la siguiente etapa donde se presenta la ofrenda de trigo, donde hay la impartición del Ruach del Padre, como estamos estudiando en Hechos 2, es la promesa, el cumplimiento del libro del profeta Joel, que dice que en aquellos tiempos derramaré de mi Ruach, derramaré de mi espíritu, el espíritu del Padre que se derrama. Y bueno, y hemos estado fundamentado algunas verdades que están en las Escrituras, quitando levadura, enseñanzas tradicionales que no necesariamente están en la Escritura, pero que es necesario para que tener el entendimiento adecuado, el entendimiento que está en la Escritura, y podamos recibir lo que el Padre quiere darnos, porque si estamos en tiempos diferentes, haciéndolo de una manera diferente, no va a venir sobre nosotros la impartición. En el libro de los Hechos, vamos a ver ahora, Hechos 1, Hechos 2 y Hechos 15, bueno, y algunos versículos de Hechos, para poder mirar de una nueva perspectiva la verdadera dimensión de la obra del Espíritu del Ruach. Se ve en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles fueron equipados. Y vamos a ver, y hemos estudiado en estos días, pero voy a volver a repetir sobre quiénes fue que hubo esta impartición del Ruach, sobre quiénes se impartió el Espíritu del Padre. No fue sobre todo Israel, fue por una porción específica de Israel, no fue sobre gentiles, no fue sobre ninguna iglesia porque no había. La Escritura me muestra un remanente, un pueblo determinado que recibió esta promesa de la impartición del Ruach en Shavuot. Ahora nosotros tenemos acceso, pero con la mentalidad, con la identidad y con las vestiduras adecuadas de qué es lo que realmente sucedió, qué es lo que sucede en el libro de Hechos 1. Yeshua estaba con los discípulos, estuvo alrededor de 40 días, luego fue levantado y le dijo que en no pocos días iban a recibir ellos la promesa del Espíritu. Y en Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿A quiénes habló? ¿Sobre quiénes era la promesa? ¿A quiénes dijo Yeshua que estén juntos, que permanezcan en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Ruach? Fue a sus discípulos, ¿verdad? Fue a todos los discípulos de él, no fue para el resto de fariseos, saduceos, aunque algunos se convirtieron, creyeron en él, no fue para todo Israel. Dijo, ustedes esperen en Shavuot, nazarenos, que sobre ustedes vendrá la promesa del Padre, la promesa de Joel. Y en el libro Hechos 2, desde el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, los discípulos estaban reunidos y vinieron sobre ellos, solamente sobre discípulos, sobre los nazarenos, sobre la secta del camino, aquellos que creían en Yeshua y guardaban la Torá. No solamente aquellos que creen en el Mesías y no guardan Torá, o aquellos que guardan Torá y no creen en el Mesías. Es solamente para un grupo, que es discípulos de Yeshua, que creen en la palabra y que creen en Yeshua. Los dos requisitos se reunieron y sobre ellos cayó el Ruach, no fue sobre los otros. Por eso el resto de gente, muchos, miles, les creían que estaban ebrios, es decir, no vino sobre todos. Y Pentecostés es una fiesta del pueblo hebreo, de aquellos que guardan la Torah, como igual guardan Pesach, como igual guardan Yom Teruah, como igual guardan Shabbat. Es decir, no es porque uno se oye, qué bonito Shabbat, celebremos Shabbat. No es así, son las convocatorias. Recordemos que la puerta de entrada es Shabbat. No es sobre cualquiera, es para un grupo determinado. ¿Por qué vino el Ruach del Padre sobre los nazarenos? Porque ellos iban a equiparse para cumplir una misión. Hoy nosotros vamos a recibir equipamiento en este Shavuot para cumplir la misión que tenemos que ejecutar
primeramente en Sudamérica, de que se despierte Efraín, porque ellos recibieron la unción y ya vamos a ver cómo el descender el Ruach sobre los nazarenos les permitió que ellos estén capacitados para que a través de ellos el Padre pueda levantar el tabernáculo caído de David. Ya vamos a ver eso en unos textos más adelante. Pero aquí muchos dicen que nació la iglesia, que en Pentecostés nació la iglesia y hablaron lenguas. No, eran discípulos. Aquí habla claramente, estaban 120 y sobre ellos descendió el Ruach del Padre. No había ninguna iglesia, y vamos a demostrar en la Escritura que no había ninguna iglesia, porque esa es una de las mentiras. El Espíritu del Padre no va a descender donde haya mentira. Muchos sí tienen el Espíritu de Yeshua, pero no tienen el Espíritu del Padre, porque el Espíritu del Padre lleva a guardar estatutos y ordenanzas conforme está escrito en Ezequiel 36. Un nuevo espíritu, un nuevo corazón, pero para que conozcan su palabra, estatutos, decretos, y que lo pongan por obra. Ese es un requisito, esa es una muestra de que tienen el Espíritu del Padre. Si no tienen eso, si no hay obediencia a la Torá, no hay el Espíritu del Padre y todos los mandamientos. Y solamente así se puede edificar, se puede reestructurar y continuar con la obra de Yeshua. Vamos a ver ahora, por cierto, estaban cerca del templo. Vamos a ver ahora el libro de los Hechos, capítulo 15, que fue el primer concilio que hubo, porque se estaban convirtiendo los gentiles y ellos querían que acepten como requisito de salvación la circuncisión. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, fueron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que el Altísimo había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Primer punto. En el siglo I, salvación no solamente era perdón de pecados, sino que tenía que ver con ser parte del pueblo de Israel, ser aceptados en la comunidad. Eso era la salvación. La verdadera salvación es nacionalidad, es identidad, es ser aceptado, injertado dentro de Israel, porque así eran las costumbres. Pero una de las tradiciones humanas, las leyes de Shammai, él hizo 18 estatutos que eran difíciles, muy gravosos para que puedan cumplir los gentiles. Era para que ellos no se convierten, no acepten no puedan acceder a la salvación, no puedan acceder a la nacionalidad. Y aquí vemos que en Hechos 15 ellos querían que se circunciden para ser salvos, lo cual contradecía y se iba en contra de la enseñanza de Yeshua, en contra de las promesas del Padre, de que en el tiempo que venga la simiente, pues la salvación, el acceso a tener la identidad, a ser reinjertados en el olivo, era a través de Yeshua. Ese era un tema que estaba en discusión, no era un tema de vigencia de la ley o no. Y aquí vamos a ver algunas cosas claves en este texto que nos va a ayudar para ver si es que nació iglesia o no nació iglesia en Hechos 2. Miren, nos dice: algunos de Judea descendieron: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Hubo discusión y ellos, dice, siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Había gente de Judea que decía la circuncisión y ellos les guiaron a que vayan a Jerusalén. Fueron con ellos. Entonces no puede ser iglesia, porque aquí, si es que fuera iglesia, están enseñando a circuncidar, lo cual es una contradicción histórica a las enseñanzas que tradicionalmente da la iglesia protestante, la iglesia católica. Primer punto, para que yo ponga un incógnito y diga: a ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo raro. Luego, 4 y 15:4, Hechos 15:4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
En Jerusalén no había iglesia, fueron recibidos por los apóstoles. ¿En dónde se reunían los apóstoles? En la sinagoga, con fariseos, saduceos, publicanos, celotes, etcétera, etcétera. No se reunieron en iglesia, se reunieron en la sinagoga, porque los apóstoles no fundaron ninguna iglesia, no hay ninguna iglesia. Pero continuemos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Supuestamente, según la traducción que está aquí tradicional, se reunieron en la iglesia, pero se levantaron los fariseos y decían: es necesario que se circunciden y guarden la ley de Moisés. A ver un ratito. Entonces, la iglesia, parte de lo que tenía era circuncidarse y que guarden la ley de Moisés, ¿verdad? Un punto que me pone a pensar. Otro punto. Fariseos que habían creído estaban en medio de ellos, dijeron: es necesario que se circunciden. Mis amados hermanos, que un fariseo esté en una iglesia, que en un sitio que no sea el templo, que no sea la sinagoga, eso es imposible. Si muchas veces en la sinagoga aquí tienen mucho recelo y es de entrada restringida a un gentil, mucho menos va a ir un fariseo a meterse en una iglesia cristiana. Es imposible. Miren, hay contradicciones aquí. Las contradicciones, porque si es iglesia están enseñando a circuncidar, pero no podían estar fariseos en iglesia y mandando que se guarde la ley de Moisés. Entonces el tema era qué cosas debían cumplir los gentiles y no, pero no era un tema era un tema de iglesia, era sinagoga, y ya vamos a ver más textos respecto a esto. Pero miren, hay una contradicción. Fueron llevados por la iglesia, fueron recibidos por los apóstoles en la iglesia y dijeron que circunciden, que les circunciden, que guarden la ley de Moisés. En Jerusalén en esa época no había ninguna iglesia. Recién la primera iglesia que aparece en Jerusalén es luego en el siglo IV. Nada por ahí, pero continuemos porque este texto de Hechos 15 es muy bueno. Entonces, luego de las discusiones, lo que habla Pedro, que el don del Ruach del Padre también vino sobre gentiles, ahí toma la palabra Jacob, el hermano de Yeshua, que estaba al frente de los nazarenos. Y en Hechos 15, 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de aguado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Miren, los gentiles que están convirtiéndose, aquí Jacob, el hermano de Yeshua, y Pablo y Bernabé y todos los que estaban ahí en la sinagoga, tratando el tema de la conversión de los gentiles que debían guardar, le dice que primero 4 cosas: de ahogado, de sangre, de lo consagrado a los ídolos y de fornicación. 4 cosas, pero luego dice en el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la congregación elegir entre ellos a varones y enviarlos con Pablo. Miren, les pareció bien a los apóstoles, y aquí dice iglesia, pero el versículo anterior dice que no se les inquiete con demasiadas cosas, sino con 4, porque tienen en cada Shabbat que les prediquen, que les enseñen la ley, la Torah de Moisés en las sinagogas. Entonces, miren, aquí iglesia está mandando a que estudien en sinagoga y que estudien la ley de Moisés. Empiecen con 4, pero luego ellos van a emprender cada Shabbat, cada día de reposo en la sinagoga. Aquí hay manipulación del texto. Aquí hay manipulación porque en unas partes está sinagoga, en otras partes está iglesia. Y ya vamos a ver por qué es eso. El enemigo quiso torcer, dañar muchas cosas, pero no pudo. Nuestro Padre no le permitió, sino que dejó acá algunas pistas para que el que escudriñe, que estudie, vaya enlazando y descubriendo esas pistas. Entonces, no es como muchos dicen, ahora solamente los gentiles deben guardar 4 cosas, y así se enseña, ahogado, pero no ven el siguiente versículo, que tienen que estudiar cada Shabbat, y no domingo. Shabbat, estudiar en la sinagoga.
porque ahí aprenderán el resto de cosas. Esto también nos da un modelo, porque nosotros predicamos, tratamos de que vengan nuestros parientes de raíces hebreas y enseguida Shabbat, alimentos, convocatorias, etcétera, 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 etcétera. Queremos que lo que nosotros nos costó años, ellos lo hagan en una semana o en una charla que yo le doy. Debemos actuar con sabiduría e ir poco a poco. Aquí nos da un modelo, lo básico, lo que más les contamina. Luego ellos recibirán instrucción. Y aquí también algo clave. La instrucción es clave para lograr el proceso de conversión. No es que solamente el Ruach guía, yo no estudio porque el Ruach me revela, mentira del enemigo. El pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí necesitaban para la conversión completa ser instruidos en la Torá de Moisés y aprender todo, cada Shabbat, de día en reposo, en día de reposo, entrenarse. Entonces aquí hay una contradicción. No están obedeciendo entonces los que dicen que fue iglesia, porque la iglesia aquí está diciendo que debe reunirse en cada Shabbat para aprender la ley de Moisés, ¿verdad? Pero la realidad histórica es que no hubo iglesia, no nació iglesia en Shavuot. Y hoy que nos vamos a Shavuot en unos días, vamos a ver, debemos ir con una mente limpia para recibir, porque el Ruach del Padre, la promesa de Joel viene solamente sobre discípulos y aquellos que van a equiparse para cumplir la misión de predicar la Torá verdadera en esta época que estamos llamados, que estamos determinados a hacerlo. Necesitamos hoy el tiempo adecuado, que en este año es los mismos días, el mismo día que vamos a celebrar Shavuot, ese mismo día hubo Shavuot en Israel en la época del libro de los Hechos del capítulo 2. Bueno, entonces, la confusión, ¿qué mismo es, sinagoga o iglesia? Vamos a ver algunos textos que me van a dar luz sobre este asunto. Muchos dicen, Pablo fundó iglesias, y apóstol es quien funda iglesias. Pues vamos a ver según la escritura, ¿qué es eso? Recuerden, rumbo a Shavuot, estar libres de toda contaminación babilónica, vasos limpios, con Torá del Padre, para poder acceder a todo el diseño, las riquezas y la unción que requerimos para este tiempo de palabra y poder, porque el sueño, el anhelo es movernos en la misma dimensión de autoridad, de santidad, que los apóstoles de Yeshua del primer siglo. Hechos 9. Vamos a empezar a leer algunos textos de Hechos, y le invito a que usted vuelva a leer Hechos, y ahora con una nueva mentalidad, con una nueva perspectiva. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. A ver, un momento. Aquí me dice que Pablo, cuando era perseguidor, pidió cartas a Jerusalén para ir a las sinagogas de Damasco y sacar de ahí a los de la secta del camino o los nazarenos. Pablo no fue a iglesia, aquí dice que fue a sinagoga, porque en sinagoga estaban los discípulos de Yeshua. Es decir, después de Hechos no hubo ninguna iglesia, había sinagogas, y los nazarenos estudiaban en las sinagogas junto con el resto de todo el pueblo hebreo y gentiles que se convertían a estudiar la Torá cada Shabbat, la Torá de Moisés. No hubo tal. Pablo no fue a ninguna iglesia. Pablo perseguía en las sinagogas. Pablo nunca persiguió a la iglesia. Es una falsedad histórica, es algo que no tiene fundamento bíblico, porque solamente este texto dice que Pablo iba a las sinagogas. Este sería suficiente, pero vamos a poner más fundamentación bíblica. Después de la conversión, en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Yeshua en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos que le oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos de ante los principales sacerdotes. Pablo empezó a predicar a Yeshua en las sinagogas, lo dice Hechos 9:20. Leamos el texto bíblico. No iba a iglesias, ¿verdad? No hubo iglesia. Pablo nunca fue a iglesia. Continuemos, más evidencia. Hechos 13. Debemos borrar el concepto de iglesia, porque eso es un principio espiritual que me desconecta de la raíz hebrea, y conectarnos con el principio de yeshiva, de keilah, de congregación, de asamblea de Israel,
asamblea de los hijos del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. No hay iglesia. La iglesia es un principio romano, es un principio babilónico que no está considerado dentro del diseño del Padre. Y tanto es así que el pacto renovado, Jeremías 31 y Hebreos 8, es con la casa de Israel y con la casa de Judá, no es con ninguna denominación, no es con ninguna iglesia. Así es que va a haber sorpresas. Y más vale convertirnos, ver lo que dice la Escritura y rendirnos ante lo que dice la Escritura y no andar creyendo cosas que nos dicen fábulas y tradiciones humanas. El texto es lo que nosotros debemos practicar en este tiempo. Escrito está, escrito está, escrito está. Avancemos. Hechos 13. Está soplando un poquito de viento y se me mueven las hojas. Hechos 13, versículo 5. Aquí vemos cómo Bernabé y Pablo empiezan a predicar. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra del Todopoderoso en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Pablo iba a sinagoga a predicar en Salamina. Pablo predicó en sinagoga. ¿Quién miente? ¿Lo que está escrito o quién dice que Pablo fue a las iglesias? Usted decide qué alimento come y cómo va Shavuot. Shavuot no es para cualquiera, es para discípulos, para nazarenos. Continuemos. Cuando van a Antioquía de Pisidia, Hechos 13, 14. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Estaban en la sinagoga de Antioquía, no era iglesia. Continuemos. En el libro de los Hechos, también sigamos ahí. Versículo 42, Hechos 13, 42. Veamos aquí. 42. Cuando ellos salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. En la sinagoga. Continuemos, que todavía hay más. Hechos 14, 1. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Estaban en Iconio y entraron a la sinagoga donde creyeron gran cantidad de judíos como de griegos. Griegos quienes eran gentiles que se habían convertido, o judíos de origen gentil que habían nacido en el extranjero. Había una gran mayoría porque estaban fuera de Jerusalén. En sinagoga, Pablo en sinagoga. Continuemos. Hechos 15, 21. Ya leímos el texto, ¿no? Porque desde Moisés, desde los tiempos antiguos, tienen cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Día de reposo. Entonces, miren, es clave, es determinante que nosotros entendamos que fue en sinagogas. Continuemos. Vamos, Hechos 15, 21. Ya vimos esto. Ahora veamos, por favor, Hechos 17, 1. Vamos a leer ahí algunos textos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Tesalónica, esto está relacionado con la carta a los tesalonicenses, Tesalónica. Vamos a ver ahí, dice, había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días discutió con ellos y les habló de las Escrituras, les habló de la resurrección de Yeshua, les habló de Tanakh y la resurrección de Yeshua. En Tesalónica fue a sinagoga como era su costumbre en Shabbat. Miren lo que me dice el texto bíblico. La palabra es la que debe guiarnos. Y la carta a Tesalonicenses, primera, segunda Tesalonicenses, no es la iglesia de Tesalonicenses, es a sinagoga, porque Pablo fue a la sinagoga. Debemos ahora empezar a mirar en la perspectiva correcta las Escrituras y la perspectiva correcta de Shavuot de este año, que no es para cualquiera, que no es para la iglesia. La iglesia católica, la iglesia cristiana no tiene acceso a esto. Shavuot
El Ruach es para los nazarenos de este tiempo, para aquellos que están predicando la Torah, que están predicando a Yeshua y que tienen temor y guardan las moedín del Padre, guardan Shabbat, cumplen las leyes alimenticias, guardan mandamientos, preceptos y estatutos y decretos, la Torah de vida, el Evangelio del Reino que vino a predicar Yeshua. Pablo no fundó ninguna iglesia, es falso. Y hay el dicho que dicen, él es un apóstol porque levanta iglesias. Mentira, un apóstol va y predica el Evangelio del Reino y no anda fundando iglesias. Apóstoles que han sido llamados, muchos les llaman apóstoles porque levantan iglesias, son usurpadores, están tomando un rol, un título que no les corresponde. Esos son falsos apóstoles, porque un verdadero apóstol no levanta iglesias. Pablo no levantó iglesias. Un verdadero apóstol pone fundamento, pone evangelio, pone Torah, pone el Evangelio del Reino, enseña a la gente eso. No hay iglesias, no se levantan iglesias, se levantan casas de estudio, escuelas de estudio. Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos míos en las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a presentarnos a Shavuot? Quítese esa levadura babilónica, esa levadura greco-romana de iglesia. Usted no es iglesia, usted es templo. Usted es nazareno, usted es tabernáculo de David, porque así dice Hechos 15, levantaré el tabernáculo caído de David. Viene la unción del Ruach para levantar tabernáculo caído de David a donde vayamos, a los huesos secos de la casa de Efraín, de la casa de Judá, a predicar el Evangelio del Reino para que se levanten. Esa es la misión, esa es la unción, el equipamiento del cielo que viene sobre la tierra. Lo que muchos ven como avivamiento cristiano, no. Se levanta Efraín a cumplir Torah. Continuemos. En Berea, Hechos 17:10, los hermanos de Berea, dice, seamos como los hermanos de la iglesia de Berea. Vamos a ver si es cierto. Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Berea, los que escudriñaban el Tanakh, a ver si es cierto lo que decía Pablo, eran de sinagoga, no era iglesia, ¿verdad? Evidencia bíblica. No estoy diciendo yo, no estoy formulando ninguna hipótesis, simplemente leo. Y lo que me dice la escritura es que Pablo iba a las sinagogas, que no hubo iglesia. Pablo no fundó ninguna iglesia, sino que eran nazarenos de Shavuot, que estaban reunidos, y no fue sobre todo Israel, sino solamente un grupo específico. Continuemos. Atenas, versículo 16, Hechos 17, 16 y 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Miren, Pablo en Atenas fue a la sinagoga, no fue a iglesia. Continuamos. Entonces usted, después de esta enseñanza con escritura, usted debe decidir qué es a quien escucha, si la palabra o enseñanzas que van en contra de esto. Hechos 18, desde el versículo 1 voy a leerles. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y allí halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, que por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. En Corinto, Pablo iba a la sinagoga de Corinto. Primera, segunda de Corintios, no es a la iglesia de Corinto. Esa carta es a la sinagoga de Corinto. ¿Por qué empezó tanto problema? Porque Claudio ordenó que salgan todos los judíos de Roma. Y ya no había la estructura de Torah, sino que gentiles empezaron a ponerse al frente y se armó todo ese bochinche. Todo ese lío, toda esa confusión que vemos en las cartas de Corintios, inmoralidad, perversión, etcétera, etcétera, contienda, que unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, unos bautistas, otros aliancistas, otros cuadrangulares, etcétera, etcétera. No, todos somos de uno, de Yeshua. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero solo uno da el crecimiento. Nosotros somos del cuerpo de Yeshua, no somos de ninguna denominación. Nazarenos de este tiempo para predicar la palabra con fidelidad, para predicar el camino del Señor. Sinagoga de Corinto. Muy bien, vamos a leer un texto más. 18-19.
Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. En Éfeso, la carta a los Efesios, sinagoga de Éfeso. Entonces, y aquí usted puede escudriñando más en el libro de los Hechos. Pablo no fue a ninguna iglesia, no fundó ninguna iglesia, él iba a sinagogas. Las cartas del libro de Revelaciones a las 7 congregaciones no es a iglesias, era sinagogas, porque ahí se reunían. Cuando dice sinagogas de Satanás, eran sinagogas que no aceptaban la palabra de él. Hoy también hay iglesias de Satanás que rechazan la Torá del Padre. Eso ya no está válido, eso ya no vale. Porque Satán es oposición, lo que se opone a la verdad, lo que se opone al reino del cielo. ¿Por qué? ¿De dónde nace la confusión de iglesia? Cuando tradujeron al griego la Septuaginta, más o menos 200 años antes de Yeshua, pasaron al griego. Ahí, para los textos de Éxodo, donde habla de la congregación de Israel, pusieron la palabra eclesia. Y eclesia, si nosotros miramos en un diccionario y en el diccionario Strong, en la concordancia Strong, también significa sinagoga, congregación, asamblea. Entonces, en las traducciones, en una les pusieron iglesia, en otra sinagoga, pero se olvidaron, porque el diablo no es tan inteligente como piensa. El inteligente, el sabio, el todopoderoso es nuestro Abacadosh, que dejó aquí pistas para aquellos que aman la verdad y que no andan oyendo, no tienen comezón de oídas para solamente escuchar y no escudriñar. Tiempo de que los maestros escudriñen, miren la palabra y que vean las perlas, las cosas que nos ha dejado el Padre aquí, para que no seamos engañados. La única manera de no sufrir engaño es estudiar la palabra. La única manera de instruirse es con Torah. No hay otra manera, mis amados hermanos. Es tiempo de que rectifiquemos caminos, de que rectifiquemos pensamientos y saquemos toda levadura que no está en la palabra. Luego, con Constantino vino la idea de edificio. Los edificios paganos empezaron a llamarles iglesias y se perdió el sentido. Eclesia es congregación de Israel, de los santos del Todopoderoso. No se fundó ninguna iglesia en Shavuot, en Pentecostés. No nació ninguna iglesia. Pablo no fundó ninguna iglesia. Las cartas que están aquí no son a ninguna iglesia, son a sinagogas. La iglesia que dice que no tiene nada que ver con ellos no debe tomar esto, porque esto es para sinagogas. Esto es para creyentes. Santiago dice esta carta para las ovejas dispersadas de la casa de Israel. Pedro dice para las tribus que están en la dispersión. Entonces, ¿por qué toman algo que no les pertenece? Es tiempo de que usted, mi amado hermano, recupere su identidad y que sepa que usted no es cristiano, usted no pertenece a iglesia, usted es del pueblo de Israel, porque la salvación tiene que ver con identidad, con nacionalidad, así lo dice Efesios. Y nosotros debemos hoy empezar a caminar en la verdad y irnos como discípulos, porque Shavuot es para los discípulos que fueron equipados, y este tiempo es clave. Los discípulos de aquellos que van a poner, los Ananías, que van a poner manos sobre los Saulos, los Pedros que van a levantar muertos, van a ser equipados de este tiempo por la comisión que tenemos que hacer en este tiempo. Shavuot es limpios. Pesach me sirvió para limpiarme de levadura, nuevo nacimiento en agua, y me voy a tener la llenura. Ya recibí el espíritu de Mashiach, ahora voy a recibir el espíritu del Padre, pero por causa de la misión que tengo que cumplir, porque soy discípulo, porque solamente los discípulos tienen el Ruach del Padre y van e imponen manos. Solamente predican como Pablo y desciende el Ruach sobre ellos, porque usted ya fue equipado. Recibirán poder, el espíritu del poder del Padre en este Shavuot, los discípulos de Yeshua HaMashiach. La verdad nos dará libres. Shalom, un fuerte abrazo a todos los que están conectándose. Veo hermanos de Argentina, de Perú, de España, de otras ciudades también de aquí de Ecuador. Un fuerte abrazo a todos ustedes, los amamos, bendecimos sus vidas y revise el texto. No me crea a mí, lea la Biblia, lea las Escrituras, lea los Hechos de los Apóstoles. Les amamos, bendecimos sus vidas. Gracias por conectarse a todos ustedes, enseñadores también, maestros que están preparando, que ya están trabajando. Bendecimos sus vidas, los amamos, y aquí estamos para celebrar un Shavuot diferente desde la mitad del mundo, lanzando la palabra de vida, el Evangelio del Reino para las naciones de la tierra. Shalom, un fuerte abrazo, y vamos fuerte, pisando duro, y seguiremos este ciclo de enseñanzas rumbo a Shavuot para que miremos la dimensión del Ruach del Padre. Mañana vamos a estudiar el tabernáculo levantado de David. Estuvo caído, pero ya empezó a levantarse. Desde que estuvo Yeshua aquí en la tierra, ya empezó a levantarse. Shalom, un abrazo, bendecimos sus vidas.
Shalom.